Hola a todos, mi nombre es Ariel Ricardo Condoricondo, estudiante de Medicina de quinto año de la Universidad Autónoma Tomás Frías. Bueno chicos, en esta oportunidad vamos a entrar a lo que es un área muy importante, hermoso y complicado al mismo tiempo, lo que es la neuroanatomía. En esta oportunidad vamos a describir lo que es la médula espinal. Si hablamos de generalidades, podemos decir que la médula espinal es un cilindro alargado irregular cuyo diámetro transversal va a ser de 12 milímetros aproximadamente. Es un diámetro anteroposterior de 10 milímetros. La teoría nos dice que la médula espinal presenta dos engrosamientos, un engrosamiento superior o cervical, un engrosamiento inferior o lumbosacro. El engrosamiento superior se extiende desde la C4 hasta la T2. Este da origen a lo que es a los nervios del plexo braquial, que va a dar una inervación motora sensitiva y vegetativa al miembro superior. Ahora, el engrosamiento inferior o lumbosacro, como su nombre indica, va a dar origen a lo que es a los nervios del plexo lumbar y del plexo sacro, que van a dar inervación a los miembros inferiores. Este se va a extender desde la L1 hasta la S2. Ahora, la médula espinal, si lo dividimos en segmentos, vamos a encontrar un segmento cervical formado por 8 porciones, 8 segmentos cervicales, 12 segmentos torácicos, 5 segmentos lumbares y 5 sacros. ¿Qué más podemos hablar de sus generalidades? Su situación. La médula espinal se encuentra situado en el conducto vertebral, propiamente dicho. La forma ya la describimos de un cilindro alargado irregularmente. Las dimensiones va a variar en el sexo. Tanto en el varón va a medir lo que es 45 centímetros de longitud y en la mujer 43 centímetros. El peso va a ser aproximadamente de 26 a 30 gramos de las diferentes literaturas. Algunos los especifican directamente a 27 gramos. El color va a presentar un color blanquecino algo opaco. Si hablamos de sus límites, el límite superior de la médula espinal corresponde lo que es a un plano horizontal que pasa por el arco anterior y el arco posterior del atlas. También como límite superior encontramos la emergencia del primer par raquídeo. Su límite inferior corresponde a lo que es al espacio intervertebral de la L1 y la L2. Es por eso que la punción lumbar se la puede hacer en la L3, en la L4, porque ahí ya no encontremos lo que es la médula espinal y no podemos dañarla. ¿Qué más podemos hablar? Las relaciones que va a presentar. La médula espinal, como dijimos, se va a encontrar en el conducto raquídeo. Imaginamos que este es el conducto raquídeo propiamente dicho. Y la médula espinal no ocupa todo el espacio comprendido, sino solo una pequeña parte. Esta es la médula. Entonces, existe un espacio conocido con el nombre de espacio perimedular. Si hablamos de sus relaciones, lo vamos a dividir en dos. La médula va a ser cubierta por un estuche blando y un estuche duro. El estuche blando corresponde a lo que denominamos a las meninges propiamente dichas, que van a cubrir a la médula espinal, la cual encontramos tres, ¿verdad? Siguiéndola de adentro hacia afuera, encontramos primeramente la que cubre directamente a la médula, la pia madre. Por fuera de la pia madre encontramos la aracnoides y por fuera la dura madre. Ahora, el espacio comprendido entre la pia madre y la aracnoides se lo conoce con el nombre de espacio subaracnoideo, donde circula el líquido cefalorraquídeo. Ahora, por fuera de la dura madre también encontramos un espacio que es el espacio epidural, donde vamos a encontrar una grasa semifluida y plexos venosos que sirven de acolchonamiento a la médula espinal en los traumatismos. ¿Qué más podemos hablar? Su fijación. La médula espinal está fijo en la columna vertebral por arriba por su continuidad con el bulbo raquídeo. Va a estar fijo en su posición por los nervios raquídeos que emergen de él. Va a estar fijo por el ligamento coxígeo y por los ligamentos de TAB. Ahora, si hablamos de sus generalidades en su forma de la médula espinal, ya dijimos, de un cilindro alargado, dos engrosamientos, un braquial y otro lumbosacro. La médula espinal, en su extremidad
inferior va a terminar lo que es a manera de punta. A esa pequeña porción se lo va a denominar con el nombre de cono terminal. Ahora, del cono terminal emerge lo que es una prolongación de 25 centímetros de longitud. A esta prolongación se la va a denominar con el nombre de pilum terminal. Esta viene a insertarse lo que es en la base del saco. ¿Qué más podemos hablar? La médula espinal a este nivel vamos a encontrar lo que es los nervios lumbares y sacros, que van a cubrir lo que es al cono y al filo terminal. Ya esa formación se las va a denominar con el nombre de cola de caballo. Entonces, esto serían las generalidades de la médula. Ahora, si hablamos de su configuración externa, va a presentar lo que es una cara anterior, que va a ser esta, una cara posterior y una cara lateral. La cara anterior, en su parte media, encontramos lo que es un surco profundo de 2 a 3 milímetros, que es el surco medio anterior. Por fuera de esta encontramos otro surco, que va a ser el surco anterolateral, por donde emergen las ramas anteriores de los nervios aquilios, o esta, de este lado. Va a presentar una cara posterior, que en su parte media también encontramos lo que es el surco medio posterior, que va a ser esta. Y por fuera encontramos el surco posterolateral, donde va a emerger las raíces posteriores de los nervios aquilios. Entonces, a este nivel. ¿Qué más encontramos? Entre el surco medio posterior o surco longitudinal posterior y el surco posterolateral encontramos un tercer surco, que se le denomina surco intermedio posterior. Este surco intermedio posterior va a dividir lo que es al cordón posterior en dos fascículos, un fascículo de Goy y un fascículo de Purtz, que ya lo vamos a describir. Entonces, esta sería su configuración externa. ¿Qué más? Estos surcos que acabamos de dividir van a formar lo que son los cordones, tanto el cordón anterior, el cordón lateral y el cordón posterior, como pueden observar. Bueno, para describir la médula en su configuración interna, vamos a realizar un corte transversal. Y en ella vamos a encontrar lo que es dos tipos de sustancias. Una sustancia gris central y una sustancia blanca periférica. Sustancia blanca y sustancia gris. Ahora, la sustancia gris está formada lo que es por cuerpos neuronales. ¿Qué más? Por fibras nerviosas amielínicas. Por fibras amielínicas. Y por un plexo venoso que le va a dar la coloración a esta sustancia gris. La literatura nos dice que va a presentar la forma de una H, como pueden observar, o de una ala de mariposa. En ella vamos a encontrar lo que se denomina dos prolongaciones anteriores, que van a ser estas. Estas prolongaciones anteriores, o astas o cuernos de la sustancia gris, tienen una función que va a ser motora. En ella se la puede distinguir lo que es una base y una cabeza. La cabeza y la base. Ahora, en la parte posterior, la sustancia gris también va a presentar lo que es dos prolongaciones, conocidas con el nombre de cuernos posteriores. Como pueden ver, esta va a ser mucho más delgada e irregular. Este cuerno posterior va a ser sensitivo, de función sensitiva. Este cuerno va a ser mucho más prolongado y va a estar separado lo que es de la superficie externa de la médula por una pequeña formación conocida con el nombre de zona marginal o capa zonal de Lisauer. La zona marginal de Lisauer. ¿Qué más podemos observar? En el cuerno posterior se la divide en tres regiones: una cabeza, una base y un cuello. ¿Qué más podemos hablar? Las dos bases, tanto del asta anterior como del asta posterior, se encuentran unidas por una franja de sustancia gris, conocida con el nombre de comisura gris. Entonces, todo esto sería la comisura gris. Esta comisura gris, en su parte media, encontramos lo que se denomina el conducto del epéndimo.
la cual se encuentra ocupada por líquido cefalorraquídeo. ¿Qué más podemos hablar? Esta comisura gris se la divide en dos porciones. Si realizamos en un plano transversal que pasa por el conducto del epéndimo y se la divide en dos, una comisura gris anterior y una comisura gris posterior. ¿Qué más podemos hablar? Esta comisura gris en sus partes laterales va a presentar unas pequeñas prolongaciones, conocida con el nombre de asta lateral. Este asta lateral va a ser netamente simpático o parasimpático. Es un asta vegetativo. Estas pequeñas prolongaciones que va a presentar. Como simpático y parasimpático. Esta asta lateral se sitúa lo que es, o se encuentra desde la C8 hasta la L2. Estas porciones desde la C8 hasta la L2 va a ser netamente simpático, de función simpática del asta lateral. Pero esta asta lateral, la que se encuentra a nivel de los segmentos S2, S3 y S4, va a ser de función parasimpática. Entonces, a este nivel, el asta lateral va a ser parasimpático. ¿Qué podemos hablar? Entonces, esto sería lo que es la asta anterior, el asta posterior y el asta lateral, que es vegetativa. Ahora, si vamos a la estructura de la población de la sustancia gris, encontramos lo que se denomina neuronas radiculares y las neuronas cordonales. Ahora, las neuronas radiculares, como su nombre indica, estas neuronas cuyos axones van a formar lo que son los nervios raquídeos. Entre las neuronas radiculares encontramos cuatro. ¿Cuáles? Las motoneuronas alfa, las neuronas gamma, las neuronas simpáticas y parasimpáticas, propiamente dichas. Las neuronas alfa, estas van a dar lo que es una inervación extrafusal, van a formar lo que es la placa neuromotora. Las neuronas gamma, estas van a dar una inervación intrafusal, va a participar lo que es en la coordinación y en el tono muscular. Las neuronas simpáticas, propiamente dichas, y parasimpáticas, que ya la mencionamos, ¿en qué segmento se encuentran? En el asta lateral, propiamente dicha. Ahora, las neuronas cordonales, estas neuronas cordonales se van a situar lo que es en el asta posterior y en el ganglio raquídeo propiamente dicho. Asta posterior y ganglio raquídeo. Los axones de estas neuronas van a formar lo que son los cordones, los fascículos propiamente dicho, que las forman. En estos axones pueden seguir lo que es cuatro disposiciones. Pueden ser tautómeras. ¿Qué nos quiere decir? Tautómeras cuando sus axones no cruzan el lado contralateral. Digamos, se originan en esta asta o en este ganglio y sus axones ascienden lo que es por el mismo lado, por el ipsilateral. Tautómeras. Heterómeras nos quiere decir cuando cruzan el lado opuesto. Hecatómeras nos quiere decir cuando sus axones se dividen en dos. Uno para el mismo lado asciende ipsilateralmente y el otro cruza el lado opuesto. Y por último pueden ser las ganglionales, las cuales tienen su origen en el ganglio raquídeo propiamente dicho. ¿Qué más podemos hablar? Ahora vamos a hablar lo que es de la sistematización y de los núcleos que presenta la sustancia gris. La teoría nos dice en la división sistemática lo vamos a dividir en cuatro porciones. Una porción anterior que corresponde a la cabeza y a la base del asta anterior, que va a ser somatomotor de función. La comisura gris anterior, que va a ser visceromotora. La comisura gris posterior, que va a ser de función viscerosensitiva. Y por último, el asta posterior, que va a ser somatosensitiva. ¿Qué más podemos hablar? De los núcleos que va a presentar la sustancia gris. En la sustancia gris la vamos a dividir en tres porciones. Los núcleos del asta anterior, posterior y lateral. En el asta anterior lo vamos a encontrar lo que son en dos regiones. Una región medial y una región lateral, formada lo que es por dos núcleos. El núcleo medial del asta anterior va a dar lo que es una inervación
a los músculos paravertebrales o axiales, a los músculos del cuello, de la columna vertebral y de la caja torácica. Mientras que los núcleos laterales, tanto el anterior como el posterior, va a dar lo que es una inervación a las extremidades, miembro superior y miembro inferior. ¿Cómo? El anterior, que va a ser esta, va a dar inervación a los músculos de la cintura escapular y de la cintura pélvica. El posterior va a dar inervación que es a los músculos del antebrazo y de la mano. Al mismo tiempo, a los músculos de la pierna y del pie. Ahora, si hablamos en el asta posterior, en ella vamos a encontrar lo que se denomina 5 núcleos. Uno, lo que es el núcleo de Waldeyer. Este núcleo de Waldeyer va a ser un núcleo intersegmentario. Va a asociar lo que es varios segmentos de la médula. Por delante de esta vamos a encontrar lo que es el núcleo de la sustancia gelatinosa de Rolando. Este núcleo va a captar lo que es sensación táctil, térmica, dolorosa, prurito, cosquilleo y sexual. El núcleo de Rolando. Por delante de esta vamos a encontrar lo que se denomina el núcleo propio del asta posterior. Propiamente dicho, este núcleo propio va a captar lo que es la sensibilidad protopática y de presión. Por delante encontramos dos, el núcleo medial y el núcleo lateral. El medial se lo va a denominar con el nombre del núcleo de Clarke o basal medial o torácico posterior. Este núcleo de Clarke va a recibir lo que es información de los usos musculares y órganos tendinosos de Golgi de los miembros inferiores. ¿Qué nos quiere decir? Va a transmitir, va a captar lo que es la sensibilidad profunda inconsciente. ¿Qué nos quiere decir inconsciente? Va a captar lo que es el tono muscular, la coordinación muscular y el equilibrio. Va a participar, esa es su función de este núcleo. El lateral se lo va a denominar con el nombre del núcleo de Becher-Terreu. Este va a presentar la misma función, va a transmitir lo que es la sensibilidad profunda inconsciente, pero de los miembros superiores, propiamente dichos. Ahora, por último, ¿qué más podemos hablar? En el asta lateral vamos a encontrar lo que es un núcleo. Este núcleo va a depender de la situación en la que se encuentre. Puede ser simpática, la que se extiende desde la C8 hasta la L2, o parasimpática, en donde se va a encontrar en S2, S3 y S4. ¿Qué más podemos hablar? Anexa a estos núcleos vamos a encontrar otro núcleo cervical que se extiende desde la C1 a la C6. Este núcleo va a ser el núcleo del nervio frénico, que va a inervar lo que es al músculo del diafragma, propiamente dicho. ¿Qué más podemos encontrar? A nivel S2 y S3 vamos a encontrar lo que se denomina el núcleo pudendo de Onuf. Este núcleo pudendo de Onuf va a dar lo que es una inervación motora a los músculos, como es al bulbo cavernoso, al isquio cavernoso, a los músculos, a los esfínteres más, lo que es el núcleo pudendo de Onuf. ¿Qué más podemos hablar? También vamos a encontrar lo que es a nivel de C8 hasta la T2, otro núcleo, que va a ser el centro cilioespinal de Butge. Este va a ser el núcleo donde se va a iniciar la vía de la midriasis. Es un núcleo iritodilatador, propiamente dicho. Entonces, ahora para concluir vamos a hablar de lo que es la laminación de Rechet. ¿Qué nos quiere decir esta laminación? La sustancia gris la vamos a dividir lo que es en pequeñas porciones, siguiéndolas de atrás hacia adelante, describiéndolas con números romanos. La lámina número 1 va a corresponder a lo que se denomina el núcleo de Waldeyer. La lámina número 2 corresponde a lo que es al núcleo gelatinoso de Rolando. La lámina número 3 y 4 va a corresponder a lo que es al núcleo propio. La lámina número 5, que va a ser esta porción, que va a ser asociativa. ¿Qué más podemos hablar? La lámina número 6, que va a abarcar lo que es el núcleo medial y lateral de Clarke y de Becher-Terreu. La lámina número 7, que va a ser periependimaria, o sea, esta región.
La lámina número 8 va a corresponder al núcleo medial. Esta sería la lámina número 8. La lámina número 9 al núcleo lateral, que sería esta. Ahora, la porción que rodea al conducto del epéndimo se lo denomina con el nombre de sustancia gelatinosa central. Esta sería la lámina número 10. Esta sería la laminación de Rexel, ahora muy mencionada. Ahora, pasando con el tema, vamos a continuar lo que es la sustancia blanca. La sustancia blanca de la médula espinal está formada lo que es por fibras mielínicas, las cuales dan la coloración propiamente dicha. En ella vamos a encontrar lo que son tres cordones: un cordón anterior, un cordón lateral y posterior propiamente dicho. Cada cordón va a presentar sus fascículos o haces propiamente dichos. En el cordón anterior vamos a encontrar lo que son 5. El primero va a ser lo que es el cordón espinotalámico lateral, que va a ser en esta pequeña porción. A este nivel se va a encontrar lo que es el fascículo espinotalámico lateral. Como su nombre indica, van a ser en la médula espinal a nivel de las láminas 1, 2, 3, 4 y 5. Y va a terminar ¿dónde? En el núcleo ventral posterolateral del tálamo. ¿Cuál es su función? Este fascículo va a transmitir lo que es la sensibilidad protopática, depresión, dolor, temperatura y cosquilleo. ¿Qué más? Vamos a hablar lo que es un fascículo. El fascículo piramidal directo. Este fascículo piramidal directo tiene su origen en lo que es en la zona motora primaria y premotora, en el área 4,6 de Rodman. Desde aquí va a descender lo que es el fascículo piramidal y va a venir a terminar lo que es en el asa anterior propiamente dicho, del lado contralateral. Pero no nos confundamos, este va a ser el fascículo piramidal directo, pero termina en todos los segmentos, poco a poco sus fascículos se entrecruzan y terminan en el lado opuesto. Después vamos a hablar lo que es el fascículo piramidal cruzado, y ahí vamos a diferenciar por qué se les dice directo y cruzado propiamente dicho. Este fascículo piramidal directo va a dar lo que es, su función es transmitir lo que es los movimientos voluntarios. A este fascículo también se lo conocen con el nombre de córtico espinal anterior o directo. ¿Por qué? Porque comienza en la corteza y termina en la médula espinal propiamente dicha. Otro núcleo que vamos a encontrar se le va a conocer con el nombre de núcleo vestíbulo espinal medial y lateral. Entonces aquí vamos a encontrar lo que se denomina el núcleo vestíbulo espinal medial y el vestíbulo espinal lateral. Como su nombre indica, este fascículo, el medial, va a tener su origen, lo que es en el núcleo vestibular medial y termina lo que es en el asta anterior. Va a formar parte de lo que es de una vía motora extrapiramidal. El lateral, propiamente dicho, también nace ¿dónde? En el núcleo lateral, núcleo vestibular lateral o de Beckers, y termina en el asta anterior propiamente dicho. Como podemos ver, en estos fascículos se describe lo que son tres cosas: el origen, la terminación y la función propiamente dicha. Y también la situación, ¿no? Si está situado en el asta anterior, lateral o posterior. ¿Qué más fascículos vamos a encontrar? Uno, lo que se denomina el fascículo retículo espinal propiamente dicho. Este va a ser el fascículo retículo espinal. Este fascículo tiene su origen ¿dónde? En la sustancia reticular póntica y termina en el asta anterior. ¿Qué función va a cumplir? Función motora extrapiramidal. ¿Qué nos dice función motora extrapiramidal? Va a participar lo que es en la coordinación de movimientos, en la coordinación de movimientos voluntarios e involuntarios. Va a participar lo que es en la postura propiamente dicho y en el tono muscular. Esas son sus funciones extrapiramidales. Por último, vamos a encontrar lo que es el fascículo tectoespinal. Este fascículo tectoespinal tiene su origen ¿dónde? Su origen va a ser en los tubérculos cuadrigéminos del mesencéfalo. Como podemos ver, a ese nivel en el mesencéfalo encontramos 4 tubérculos. Testes o naves, como se lo denomina, superiores e inferiores. Estos fascículos van a descender del mesencéfalo y van a terminar lo que es en el asta anterior. Descienden por el cordón anterior y terminan en el asta anterior, ¿dónde? En las láminas 7 y 8 y 9 propiamente dicha. ¿Qué función va a cumplir? Función extrapiramidal del fascículo tectoespinal.
La teoría nos dice que los superiores, los fascículos que nacen de los textos superiores, van a participar lo que es en la coordinación de los movimientos de la cabeza, cuello y ojos. Y los inferiores van a ser reflejos auditivos, propiamente dicho. Entonces, estos son los fascículos que encontramos en el cordón anterior, propiamente dicho. Ahora, no nos confundamos. Encontramos lo que se denomina fascículos ascendentes y descendentes. Y solo con el nombre nos podemos dar cuenta. ¿Cómo? Si se lo denomina fascículo espino, como el espino talámico anterior, espino talámico lateral, que le hemos mencionado, comienza en la médula espinal y termina en el tálamo, o sea, es ascendente. Comienza en la médula y el tálamo se encuentra aquí arriba, ¿verdad? El tálamo. Entonces va a ser ascendente. Pero el tracto espinal va a ser descendente. ¿Por qué? Porque se va a encontrar y su origen va a ser en el mesencéfalo, propiamente dicho. Entonces el mesencéfalo va a descender a la médula espinal. Entonces solo con los nombres nos podemos dar cuenta qué fascículos son anteriores y qué fascículos son posteriores. Bueno, continuando, el cordón posterior vamos a encontrar lo que son dos fascículos. Un fascículo delgado interno, que es el fascículo de Gold. Un fascículo externo o uniforme o fascículo de Burdach. Ahora, estos fascículos, los dos, van a transmitir lo que es la sensibilidad profunda consciente. ¿Y qué es eso? Pues el sentido de presión, vibración y posición. En términos médicos se lo conoce como varestesia, parestesia y batiestesia. Bueno, ahora, el fascículo de Goy tiene su origen, lo que es en la médula sacra, lumbar y en los últimos 6 torácicos. Va a inervar lo que es a los miembros inferiores. Va a transmitir lo que es las sensaciones de sensibilidad profunda consciente de los miembros inferiores. Ahora, el fascículo de Burdach tiene su origen ¿dónde? En el ganglio raquídeo de las vértebras cervicales y de las 6 primeras torácicas. Entonces, aquí tenemos un ganglio raquídeo. Entonces, el fascículo de Goy nace ¿dónde? En el ganglio raquídeo de las últimas 6 torácicas, lumbares y sacras. El fascículo de Burdach de las cervicales y de las torácicas, las primeras 6 torácicas. Entonces, estos van a transmitir lo que se denomina la sensibilidad profunda consciente. Entonces, esto es cordón anterior y cordón posterior. Ahora, vamos a hablar lo que es del cordón lateral propiamente dicho. ¿Qué fascículos vamos a encontrar? Primeramente vamos a encontrar lo que es el fascículo espinotalámico lateral, que se va a encontrar a este nivel. Aquí encontrábamos el fascículo espinotalámico anterior y ahora el lateral. Como su nombre indica, este va a tener su origen en la médula espinal. ¿En qué parte? En las láminas 1, 2, 3, 4 y 5 del Reichert, y va a ascender, va a tener su origen a este nivel. Luego sus axones se van a situar en el cordón lateral y en el cordón lateral va a ascender lo que es hasta el núcleo ventral posterolateral del tálamo, donde va a terminar. ¿Cuál va a ser su función? Va a ser igual, va a captar lo que es y transmitir la sensibilidad táctil, térmica, dolorosa, prurito y cosquilleo, el espinotalámico lateral. Otro fascículo que vamos a encontrar lo que es el fascículo piramidal cruzado, que va a ser esta. Este fascículo piramidal cruzado, o fascículo de Truk, también como se la conoce, tiene su origen, lo que es en el área 4,6 de Brodmann, igual que el fascículo piramidal directo. Los dos nacen en el mismo lado, en la corteza cerebral motora. Luego estos dos fascículos descienden, pero el 90% de sus fibras se cruza al lado opuesto. Y a esa porción se lo denomina piramidal cruzado. Mientras que el 10% de las demás fibras forman lo que es el fascículo piramidal directo, aunque también termina en el lado opuesto, en las astas anteriores del lado opuesto, pero no, su entrecruzamiento se hace en todos los niveles. Mientras que el piramidal cruzado solo se lo hace en un nivel, donde en el bulbo raquídeo, forma lo que es el entrecruzamiento de las pirámides propiamente dichas. ¿Qué más podemos hablar? Vamos a encontrar lo que es el fascículo espinocerebeloso dorsal o directo de Flesching, que va a ser este.
el fascículo de Fleching. Este fascículo de Fleching tiene su origen ¿dónde? En el núcleo basal medial de Clark, que ya lo mencionamos. Nace aquí este fascículo, luego sus axones, sus fibras se sitúan en el cordón lateral a este nivel y asciende por la médula. Asciende y llega a lo que es a la corteza paleocerebelosa, donde termina. ¿Cuál va a ser su función de este fascículo de Fleching? Va a transmitir la misma sensibilidad que el núcleo. Va a transmitir lo que es la sensibilidad profunda inconsciente, o sea, tono muscular, equilibrio y coordinación. En eso va a participar lo que es. Otro que vamos a encontrar, por delante de esta encontramos lo que es el fascículo espino-cerebeloso, ventral o cruzado o de Gowers. Este fascículo tiene su origen en el núcleo basal lateral de Perchetelero, que va a ser esta, que también ya la mencionamos. Este va a ascender por el cordón lateral y va a venir a terminar lo que es también en la corteza paleocerebelosa del cerebelo, obvio, pero del lado contralateral, por eso se lo denomina cruzado. También va a transmitir lo que es la sensibilidad profunda inconsciente, como ya sabemos, tanto del miembro inferior como del miembro superior. Ambos fascículos. Otro fascículo que vamos a encontrar, lo que es el fascículo olivoespinal. Este fascículo olivoespinal tiene su origen en el núcleo olivar vulvar y termina lo que es en el asta anterior. ¿Qué función va a cumplir? Función motora extrapiramidal. Otro fascículo que vamos a encontrar se lo va a denominar con el nombre de fascículo retículo espinal lateral. Este fascículo tiene su origen ¿dónde? En la formación reticular del bulbo y termina en el asta anterior. También va a presentar una función motora extrapiramidal. Por último, vamos a encontrar lo que se denomina el fascículo olivoespinal. Este tiene su origen en el núcleo olivar y va a terminar lo que es en el asta anterior. Como podemos ver, esto es médula espinal, tanto la sustancia gris y sustancia blanca. Las sustancias, los fascículos, se la describe un origen, una terminación, una función y una situación. E incluso a esto más se le puede añadir los que son ascendentes y los que son descendentes. Ya lo sabemos, si comienza con espino, el nombre va a ser ascendente, porque está comenzando la médula y va a ascender. Si comienza, digamos, con subro o con tecto, con otros nombres, aparte de la médula espinal, van a ser fascículos descendentes, porque están descendiendo desde arriba a la médula espinal, son descendentes. Bueno chicos, esto es lo que es médula espinal. Como pueden ver, es un poco ampuloso, un poco alto y complicado, pero se entiende y se puede lograr. Bueno chicos, nos vemos en otra oportunidad. Estaremos hablando un poco más de neuroanatomía. No se olviden darle like y darle compartir para que todos sus amigos puedan ver y puedan aprender un poquito más. No se olviden suscribirse al canal para que no se puedan perder ninguno de los videos, ninguno de los contenidos. Nos vemos chicos, a la próxima.